Hablaremos hoy, disculpen ustedes, de los quilombos, pero en el sentido histórico, en el sentido que la palabra tiene en Brasil. En el Brasil hubo esclavitud durante más de 3 siglos. Recién se abolió en 1888. Al principio los esclavos fueron indios, pero allá por el siglo XVII los jefes de ingenios y minas empezaron a trasladar hasta allí a africanos. Cuenta Susana Chela que los negros se rebelaron de distintas maneras a este sometimiento, sabotearon el trabajo, a veces llegaban al suicidio o al infanticidio y también huyeron a los quilombos. Esa fue la forma más compleja de resistencia. La palabra quilombo proviene del bantú y quiere decir campamento o fortaleza. Los portugueses llamaron así a las poblaciones de esclavos fugitivos. Bastaba con que hubiera 5 fugitivos reunidos para señalarlos a estos 5, digamos, como quilombolas, habitantes de esos lugares. Así que el gentilicio que designa a quienes viven en un quilombo es quilombola. Y de este modo quedaban señalados como marginales, como fuera de la ley. Los quilombos se extendieron en Brasil por varias regiones. Los había en el Amazonas, en Pernambuco, en Bahía, en San Pablo y en la isla de Santa Catarina. Podían funcionar con grupos armados y hasta lograr una estructura bastante compleja, como por ejemplo el quilombo de los Palmares, del que daremos más precisiones. Se ha dicho que en Palmares la producción agrícola era mayor que la conseguida por los negros en cautiverio. Allí se registró la resistencia más exitosa de los esclavos. Comenzó a construirse en 1602. Vivían en el quilombo de los Palmares, además de negros, indios y blancos que escapaban de la justicia, tipos que iban a dar por ahí, gente que no les gustaba, digamos, el orden constituido, y se iban, como quien se hace al monte, se iban a vivir allí. Estaba en un lugar desconocido. La ley no sabía exactamente dónde estaba el quilombo de los Palmares. Las casas eran de madera, cubiertas con hojas de palmera. Había una casa de consejo, una capilla, oficinas de artesanos, un mercado, y se elegía un jefe que era controlado por el consejo. Cuando la organización se consolidó, existieron incluso dentro del quilombo leyes rigurosas contra los delitos, naturalmente, ¿no? Había pena de muerte para el robo, el adulterio, el homicidio o la deserción. Según se cuenta, en este caso, un señor Manuel Hinojosa, propietario de tierras en aquellas regiones, que se proponía la destrucción de Palmares, admitía este hombre que entre los quilombolas la producción era colectiva y el consejo se encargaba de la distribución. Y fueron incluso más allá de la mera economía de subsistencia, almacenaban para las festividades y a veces el excedente lo comerciaban con poblados vecinos. Había contactos secretos entre estos poblados de evadidos y la población esclavizada que vivía en las ciudades, ¿no? Los esclavos solían pasar información, anticipar los ataques de los portugueses o de los dueños de las tierras. Los palmarinos fueron durante muchos años invencibles. El asentamiento estaba en la selva, como se ha dicho, en un sitio secreto. La inexistencia de rutas dificultaba a las autoridades el transporte de armas y provisiones. Cuando algún grupo de portugueses lograba acercarse, a veces por casualidad, al lugar, los ñatos de Palmares atacaban por sorpresa y se escondían en la selva. Hay que decir que los esclavos que querían llegar hasta allí, si usted era un esclavo, se escapaba y quería llegar hasta Palmares. Bueno, tenía problemas. La mayoría se perdía sin poder encontrar el lugar y se moría en la selva. Otros, ante la imposibilidad de hallar Palmares, formaban bandas errantes que casi siempre terminaban por ser abatidas por los soldados portugueses. Si conseguías llegar, te admitían, pero durante largo tiempo te mandaban
a otros poblados en expediciones punitivas e incluso para lograr la libertad de otros cautivos. Allá por 1630 los holandeses quisieron adueñarse de varias zonas de Brasil, por ejemplo de Pernambuco, ¿no? La población de Palmares aumentó de unos 3.000 a 10.000 habitantes, con todos los que se rajaban de los holandeses. Por el conflicto entre portugueses y holandeses, la vigilancia se relajó y muchos miles consiguieron huir. No era un movimiento organizado de las fugas, sino que eran fugas aisladas que muchas veces se efectuaban junto con venganzas contra señores o capataces, a veces con incendios de plantaciones, etc. En 1637 los holandeses se adueñaron de la zona de Pernambuco, cerca de donde estaba Palmares. Mauricio de Nassau mandó varias expediciones para destruir los quilombos, pero no lo logró. Derrotados tanto por los portugueses como también por la población negra y de esclavos, los holandeses se retiraron en 1654. El gobernador Francisco de Brito Freire, en 1675, ordenó el exterminio de estos tipos de los palmarinos, y vamos a destruir todo. Y encontraron Palmares, encontraron el quilombo, hubo una lucha terrible. En esa lucha se hizo famoso un jefe negro, se llamaba Zumbi, y había logrado sostener Palmares. En un enfrentamiento quedó manco. Poco después hubo otro ataque y finalmente los quilombolas de Palmares, bajo la amenaza de ser arrasados, decidieron negociar. Y fue un jefe palmarino, Ganga Zumba, a Recife, con una embajada de 15 personas. El acuerdo al que se arribó contemplaba la libertad para los negros nacidos en Palmares, los que habían nacido ahí, no los que se habían escapado. La concesión de tierras para vivir y cultivar, la garantía de poder relacionarse con pueblos vecinos y el compromiso de entregar a los esclavos que de ahí en adelante huyeran a Palmares. ¿Está claro? Sí, sí. De aquí en adelante está todo bien, pero de aquí en adelante usted me tiene que entregar a los que quieren rajar. Hubo algunos que no aceptaron estas condiciones y esa facción fue liderada justamente por el manco Zumbi, que decidió continuar la guerra y hizo matar incluso a Ganga Zumba por haber negociado, y ante la muerte del jefe que había pactado con ellos, los portugueses decidieron terminar con Palmares de cualquier forma. Le tiraron cañonazos, murieron miles. Los que conseguían escapar de las explosiones fueron perseguidos y pasados a degüello. El manco Zumbi había logrado sobrevivir junto a algunos otros, se hicieron al monte y en un asalto a una población fue apresado por un compañero suyo y fue torturado, Zumbi. Se le ofreció, parece que agarraron a uno que sabía dónde estaba Zumbi, le ofrecieron la libertad si lo delataba, y el tipo lo delató, entonces lo agarraron a Zumbi y finalmente lo mataron. Decapitaron el cadáver, su cabeza fue llevada a Recife, donde quedó largo tiempo en una pica, y poco a poco todos los habitantes del quilombo de Palmares fueron asesinados y no sobrevivió ninguno. Ya después vinieron otros asentamientos, pero la esclavitud fue abolida recién en 1888 con la llamada Ley Áurea. Pero esta pequeña charlita de hoy fue un homenaje a esos quilombos que eran asentamientos libertarios a donde huían los negros esclavos de sus dueños. Hemos ido a la discoteca, le explicamos este asunto de los quilombos al discotecario. Lo comprendió. Comprendió perfectamente y dijo que su casa también estaba siempre desordenada.
y que ese mismo día le había dicho a su mujer Sí. que su casa parecía el asentamiento de Palmares. Nos entregó el discotecario esta canción que va a cantar para nosotros Alfredo Zitarrosa, que se llama Duerme, Negrito.